Los cambios epigenéticos en la expresión del ADN pueden ser transmitidos a generaciones futuras para averiguar qué efecto podría tener un estado mental sobre la enfermedad. Actualmente, tengo ciertas creencias que estoy empezando a cuestionar sinceramente y que aún considero como limitadas. Sin embargo, para cambiar esas creencias, necesitaré abandonar mi estado de comodidad, aventurarme en lo desconocido y explorar y actuar de una manera completamente diferente. Además, para desarrollar este enfoque, será necesario tener un pie en el mundo práctico y otro en el misterioso. Aunque no puedo controlar todos los eventos de mi vida, sí puedo tomar decisiones que me acerquen a experiencias. También he aprendido por experiencia propia que cuando estoy bajo la influencia de las hormonas del estrés y en modo de supervivencia, tanto yo como todos los demás tendemos a intentar controlar el resultado, forzar situaciones, interferir o analizar constantemente cuándo y cómo ocurrirá algo. Sin embargo, cuando nos encontramos en ese estado, nuestras acciones suelen ser poco efectivas. Volvemos competitivos, manipuladores, apegados a las cosas, engañosos o codiciosos, debido a la influencia de esas sustancias químicas en nuestro cuerpo. Esto ocurre porque nos sentimos separados de algo más grande y tratamos de recuperar el control de la situación. A menudo nos sentimos como si fuéramos materia intentando cambiar la materia. Percibimos que vibrarnos al mismo ritmo que todo lo demás, por lo que creemos que debemos ir tras lo que queremos y perseguirlo activamente. Esto lleva a algunas personas a mezclar principios espirituales con este fenómeno, pero no estoy hablando de eso. Me refiero a entender que cuando estamos bajo la influencia de las hormonas del estrés, nuestros sentidos se agudizan y adoptamos una mentalidad materialista para definir la realidad. Muchas personas viven de esta manera, creyendo que si algo no se puede ver, sentir, saborear u oler, no existe. Esto nos prepara para anticipar lo peor y nos incita a protegernos constantemente. Todos estamos inmersos en esta dinámica. Todos tratamos de cambiar nuestra realidad material, lo que puede generar fricciones y conflictos entre nosotros. Entonces, es posible que, en lugar de definirte como un cuerpo que vive en un entorno y tiempo específicos, puedas cerrar los ojos, desconectarte del mundo exterior, sentarte y trascender el tiempo para convertirte en nada. Tienes la capacidad biológica para lograrlo, para convertirte en una entidad sin identidad definida. No eres un rostro, ni un hombre, ni un cineasta documental, ni tu pasado, ni tu futuro, ni un esposo, ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tus hábitos, ni el futuro predecible ni el pasado familiar. Eres pura conciencia. Ahora bien, si buscas sanar tu cuerpo únicamente con el poder del pensamiento, si deseas crear eventos en tu entorno externo solo con el pensamiento, y si aspiras a trascender el tiempo solo con el pensamiento, entonces debes transformarte en pura idea. Y así, cuando las personas comienzan a darse cuenta realmente de que pueden cambiar una neurocircuitería en su cerebro solo con el pensamiento, enviar nuevas señales emocionales que comienzan a seleccionar y regular hacia arriba nuevos genes y desregular otros genes, puede que les lleve tocar esa puerta durante periodos prolongados de tiempo hasta que finalmente el gen esté programado. Porque les tomó 10 años programar el gen para la enfermedad, puede que les lleve unos pocos años reprogramar el gen. Ahora estamos hablando de pragmáticos. Estamos hablando de alguien que está aplicando algunos principios. Y entonces, cuando eso ocurre, y la energía que estaba sentada en estos centros hormonales de supervivencia, ira y miedo, y culpa y vergüenza, la energía se mueve un poco. Hemos medido esto. El corazón comienza a abrirse, se vuelve más coherente. El campo alrededor del cuerpo comienza a crecer. Hemos medido eso. La persona se siente más como energía, menos como materia.
Se siente más como onda, menos como partícula. No tiene miedo de lo desconocido. Está anhelando y confiando en lo desconocido. Y ese tipo de energía expandida ya no está esclavizada emocionalmente al pasado. Ya no es una identidad conectada a una enfermedad. Ya no es un cuerpo adicto a una emoción. Ya no está tratando de predecir el futuro basado en el pasado. Ya no es un hombre. Ya no es una mujer. Ya no es una mujer. Ya no es una enfermera. Ya no es negro. Ya no es blanco. Ya no es nada. Está completamente en el momento presente. Y ese momento presente produce una liberación de energía porque el cuerpo ya no está encadenado al pasado. Nuestros genes son tan cambiables como nuestros cerebros. Las investigaciones más recientes en genética muestran que diferentes genes se activan en diferentes momentos. Siempre están en flujo y siendo influenciados. Hay genes dependientes de la experiencia que se activan cuando hay crecimiento, curación o aprendizaje. Y hay genes dependientes del estado de comportamiento que son influenciados durante el estrés, la excitación emocional o los sueños. Una de las áreas más activas de investigación hoy en día es la epigenética, literalmente por encima de la genética. El estudio de cómo el ambiente controlará la actividad genética. La epigenética desafía el modelo genético convencional, que decía que el ADN controla toda la vida y que toda la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Esta antigua comprensión nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino caía presa de nuestra herencia genética y toda la vida celular estaba predeterminada, como un fantasma automático en la máquina. De hecho, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN pueden ser transmitidos a generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN permanece igual? Comparemos una secuencia genética con un plano. Imagina que empiezas con un plano para una casa y lo escaneas en tu computadora. Luego, usando Photoshop, podrías alterar su apariencia en la pantalla, cambiando varias características sin cambiar el plano. Por ejemplo, podrías cambiar la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales, y así sucesivamente. Miles de personas representando variables ambientales podrían producir diferentes imágenes, pero todas serían expresiones de ese mismo plano. La epigenética nos empodera para pensar en el cambio de manera más profunda. El cambio de paradigma epigenético nos da libre albedrío para activar nuestra propia actividad genética y modificar nuestro destino genético. A modo de ejemplo y simplificación, cuando hablo de activar un gen expresándolo de diferentes maneras, me referiré a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan. Son activados por señales químicas y se expresan de maneras específicas al producir varias proteínas. Solo cambiando nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y comportamientos, por ejemplo, tomando decisiones de estilo de vida más saludables con respecto a la nutrición y el nivel de estrés, enviamos a nuestras células nuevas señales y ellas expresan nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Entonces, mientras el código del ADN permanece igual, una vez que una célula es activada de una nueva manera por nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos señalar a nuestros genes para reescribir nuestro futuro. Así como ciertas áreas del cerebro están cableadas, mientras que otras áreas son más plásticas, capaces de ser cambiadas por el aprendizaje y la experiencia. Creo que los genes son de la misma manera. Hay ciertas partes de nuestra genética que son más fácilmente activadas, mientras que otras secuencias genéticas están algo más cableadas, lo que significa que son más difíciles de activar porque han estado presentes durante más tiempo en nuestra historia genética. Al menos, eso es lo que dice la ciencia en este momento. ¿Cómo mantenemos ciertos genes activados y otros desactivados? Si permanecemos en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión,
en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado bajo de falta de valía. Esas señales químicas redundantes de las que hemos hablado siguen presionando los mismos botones genéticos, lo que finalmente causa la activación de ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como aprenderás, en realidad tiran del gatillo genético, desregulando las células. La desregulación se refiere a la alteración de un mecanismo regulador fisiológico y a la creación de enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de las mismas maneras durante la mayor parte de nuestras vidas y memorizamos estados de ser familiares, nuestro estado químico interno sigue activando los mismos genes, lo que significa que seguimos produciendo las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas demandas repetidas y comienza a deteriorarse. Si hacemos eso durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y empiezan a producir proteínas de menor calidad. ¿Qué quiero decir? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. Nuestra piel se cae porque el colágeno y el elastano comienzan a hacerse de proteínas más baratas. ¿Qué pasa con nuestros músculos? Se atrofian. Bueno, no hay sorpresa, Ali. La actina y la miosina también son proteínas. Aquí tienes una analogía. Cuando se fabrica una pieza de metal para tu coche, se produce en un molde o matriz DOT. Cada vez que se usa ese molde o matriz, se somete a ciertas fuerzas, incluyendo calor y fricción, que comienzan a desgastarlo. ¿Cómo podrías adivinar? Las piezas de los autos se construyen con tolerancias muy acostadas, refiriéndose a la variación permitida en las dimensiones de una pieza con el tiempo hasta que ese molde se desgasta al punto de producir piezas que no encajan adecuadamente con otras piezas. Esto es similar a lo que le sucede al cuerpo como resultado del estrés o de un hábito de estar repetida y consistentemente enojado, temeroso, triste y así sucesivamente. El ADN que los péptidos utilizan para producir proteínas comenzará a funcionar mal. ¿Cuál es el impacto genético si permanecemos en condiciones rutinarias y familiares, creando las mismas reacciones emocionales al hacer las mismas cosas? Pensar los mismos pensamientos, ver a las mismas personas y memorizar nuestras vidas en un patrón predecible. Nos dirigimos hacia un destino genético indeseable. Estamos atrapados en los mismos patrones que las generaciones anteriores, que enfrentaron las mismas o similares situaciones. Y si solo estamos reviviendo nuestras memorias emocionales del pasado, entonces nos dirigimos a un final predecible. Nuestros cuerpos comenzarán a crear las mismas condiciones genéticas que enfrentaron generaciones anteriores. Así, el cuerpo permanecerá igual mientras sintamos lo mismo día tras día. Y si la ciencia nos dice que es el entorno el que señala a los genes involucrados en la evolución, ¿qué pasa si nuestro entorno nunca cambia? ¿Qué pasa si hemos memorizado las mismas condiciones en nuestro mundo exterior y estamos viviendo con los mismos pensamientos, comportamientos y sentimientos? ¿Qué pasa si todo en nuestras vidas permanece igual? Entonces, si las experiencias en tu vida no están cambiando, las señales químicas que van a tus genes no están cambiando, ninguna nueva información del mundo exterior está llegando a tus células. El modelo cuántico afirma que podemos señalar al cuerpo emocionalmente y comenzar a tirar una cadena de eventos genéticos sin tener primero ninguna experiencia física real que se correlacione con esa emoción. No necesitamos ganar la carrera, la lotería o la promoción antes de experimentar las emociones de esos eventos. Recuerda, podemos crear una emoción solo con el pensamiento. Podemos experimentar alegría o gratitud antes del entorno hasta tal punto que el cuerpo comienza a creer que ya está en ese evento. Como resultado, podemos señalar a nuestros genes para hacer nuevas proteínas, para cambiar nuestros cuerpos, para estar adelantados al entorno presente. Aquí tienes un ejemplo de cómo podemos señalar nuevos genes de nuevas maneras cuando comenzamos a abrazar emocionalmente un evento en el futuro antes de que se manifieste,
En Japón, se realizó un estudio para averiguar qué efecto podría tener un estado mental sobre la enfermedad. Los sujetos eran 2 grupos de pacientes con diabetes tipo 2, todos los cuales dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de los diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, la glucosa, del torrente sanguíneo y depositarla en las células donde puede ser utilizada para obtener energía. En el momento de este estudio, las personas involucradas estaban siendo tratadas con pastillas de insulina o inyecciones para ayudar a controlar sus niveles elevados de azúcar en sangre. Cada grupo tenía su nivel de azúcar en sangre en ayunas probado para establecer una línea base. A continuación, un grupo de sujetos vio un programa de comedia durante 1 hora, mientras que el grupo de control vio una conferencia aburrida. Luego, los sujetos de prueba comieron una deliciosa comida tras la cual se volvieron a revisar sus niveles de glucosa en sangre. Hubo una discrepancia significativa entre los sujetos que disfrutaron del programa de comedia y aquellos que vieron la conferencia sin interés. En promedio, aquellos que vieron la conferencia tuvieron un aumento de azúcar en sangre lo suficientemente alto como para necesitar insulina para mantenerse fuera de la zona de peligro. En el grupo alegre que se rió durante 1 hora, sus niveles de azúcar en sangre después de la cena subieron aproximadamente la mitad de esa cantidad, ligeramente fuera del rango normal. Inicialmente, los investigadores que realizaron el experimento pensaron que los sujetos de buen humor habían reducido sus niveles de azúcar contrayendo los músculos abdominales y el diafragma cuando se reían. Razonaron que cuando un músculo se contrae, usa energía y la energía circulante es glucosa, pero la investigación fue más allá. Examinaron las secuencias genéticas de los individuos joviales y descubrieron que estos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas diferentes solo por reírse del programa de comedia que habían visto. Su estado mental elevado aparentemente desencadenó que sus cerebros enviaran nuevas señales a sus células, lo que activó esas variaciones genéticas que permitieron que sus cuerpos comenzaran a regular naturalmente los genes responsables de procesar el azúcar en sangre. Nuestras emociones pueden activar algunas secuencias genéticas y desactivar otras. Este estudio mostró claramente que solo señalando al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interna para cambiar la expresión de sus genes. A veces, un cambio en la expresión genética puede ser repentino y dramático. ¿Alguna vez has oído hablar de personas que, después de estar sometidas a condiciones extremadamente estresantes, su cabello se volvió gris de la noche a la mañana? Ese es un ejemplo de los genes en acción. Experimentaron una reacción emocional tan fuerte que su química corporal alterada activó el gen para la expresión del cabello gris y apagó la expresión genética para el color normal de su cabello en cuestión de horas. Señalaron nuevos genes de nuevas maneras alterando emocionalmente y por lo tanto, químicamente su entorno interno. Cuando has experimentado un evento numerosas veces al ensayar mentalmente cada aspecto en tu mente, sientes lo que ese evento sentiría antes de que se desarrolle. Luego, al cambiar la circuitería en tu cerebro pensando de nuevas maneras y al abrazar las emociones de un evento antes de su manifestación física, es posible que puedas cambiar tu cuerpo genéticamente. Puedes elegir un potencial del campo cuántico. Cada potencial ya existe, por cierto, y abrazar emocionalmente un evento futuro antes de la experiencia real. Puedes hacer esto tantas veces que condicionas emocionalmente al cuerpo a una nueva mente, señalando así nuevos genes de nuevas maneras. Si puedes, es muy posible que comiences a formar y moldear tu cerebro y cuerpo en una nueva expresión, para que cambien físicamente, antes de que la realidad potencial deseada se manifieste.